Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, tenemos 20 minutos que hay que aprovecharlos al máximo. Entonces, arranquemos haciendo el diagnóstico del problema de lo que voy a presentar. Esto de la puerta giratoria lo hemos escuchado varias veces, pero en realidad nos preguntamos qué es la puerta giratoria. Entonces, voy a poner dos ejemplos para que establezcamos verdaderamente qué es la puerta giratoria. Después hacemos el análisis normativo que hay y en tercer momento miramos si ese análisis normativo sirve de algo o no sirve de nada. Bien, puerta giratoria. Hoy soy el jefe jurídico de la gobernación del Huila y mañana me sacan. ¿Listo? Repito, hoy soy el jefe jurídico de la gobernación del Huila y el lunes ya no lo soy. ¿Por qué? Porque me sacan o pido la renuncia. Pero el lunes, como me quedo sin empleo, entonces me dedico a litigar, si soy abogado, ante la gobernación. ¿Correcto? Es decir, ¿es una mala práctica, sí o no? Pues claro que sí. Esa es una forma de corrupción. ¿Por qué? Porque es una de las, digamos, de las ventajas que tiene un servidor público y las utiliza cuando ya deja de ser servidor público. ¿Correcto? Por ejemplo, el superintendente actual de salud hoy maneja todo el tema de reglamentación de salud y si mañana no es superintendente de salud, ¿ustedes qué creen? ¿Que él tiene toda la ventaja y el conocimiento para afuera sacarle provecho de manera personal? Pues claro que sí. En eso consiste la puerta giratoria, es decir, si yo estoy en la administración pública y como la administración pública no es eterna, entonces mañana ya no lo estoy. Pero me traigo todo el conocimiento de la administración pública, doctor Albarracín, y le saco provecho ya después en interés personal. Un último ejemplo, si yo era procurador del Huila ayer y ya mañana no lo soy y empiezo el lunes a recibir poderes y a defender a los alcaldes que yo investigaba, pues eso es una forma de corrupción, ¿correcto? Eso es lo que se denomina la puerta giratoria. Creo que ya está identificado el problema, ¿correcto? Ahora vamos al remedio. ¿Y el remedio dónde lo encontramos? En la ley. ¿Quién es el que pone los remedios, doctor Albarracín, para estos efectos? El Congreso de la República, a través de las leyes. En este importante recinto y en la universidad, creo que los docentes le hemos apostado a una cultura de legalidad. Todo se resuelve en la ley. Lo que no esté en la ley en realidad no existe. En la administración pública lo fundamental es lo que esté en la ley y en la Constitución, ¿correcto? Pero no nos digamos mentiras. ¿Cuántas veces hemos dicho 1000 cosas de puerta giratoria sin tener claro qué es puerta giratoria? Creo que hoy más o menos nos hemos aproximado, ¿correcto? Repito, un último comentario. Es estar yo en la administración pública y después irme a mis intereses particulares y sacarle provecho a lo que yo conocí. ¿Listo? Seguimos. Señor, se me va el tiempo. Ahorita le digo, doctor. No, eso no es puerta giratoria. No. Lo que pasa es que, no, muy bien. Lo que pasa es que a todos le hemos llamado puerta giratoria. Yo te elijo, tú me eliges, pero en realidad eso no es. Ya miramos por qué. Miramos la presentación, por favor. ¿Qué sigue? Está claro el problema, ¿cierto? Está claro el problema. Disculpen, listo. Entonces, ¿quiénes son servidores públicos en Colombia? Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Para entender bien la ecuación, doctor Albarracín, hay que saber quiénes son servidores públicos y quiénes no. ¿Por qué? Porque el gran problema normativo se va a centrar en eso, en que yo antes era y hoy no soy. Y si ya no soy, ¿qué soy? Un particular. Un particular. O sea, ¿se es servidor público o no se es? Y cuando hablamos de un ex servidor público, ¿es qué? Es un particular. Muy bien. O sea, porque es que uno dice, no, es que yo era exnovio. No, ya no es novio. Es que yo era no, pero ya no es. Ya es un particular. ¿Correcto? Muy bien. Eso ya no sirve de nada, eso simplemente queda en el recuerdo. Bueno, muy bien. El artículo 123 constitucional, amigos, define claramente quiénes son servidores públicos en Colombia y estos son: 1.
miembros de las corporaciones públicas, esto es congresistas, concejales, diputados, ¿correcto? Ahí no hay duda. Ojo, ediles no, otras cosas no, solamente esto, Congreso, asambleas, consejo. Segundo grupo, los empleados públicos. ¿Quiénes son estos? Los que tienen una vinculación a través de un acto administrativo con el Estado. Ejemplo, secretarios de despacho, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. Y un último grupo que son los trabajadores oficiales, esto es los que están vinculados al Estado a través de un contrato, pero laboral. Y hagamos énfasis en eso porque los contratistas, si bien tienen un contrato estatal, no son servidores públicos y eso hay que tenerlo claro. Y creo que la mayoría aquí lo tienen claro porque sobre esto ha sido muy clara la ESA. Muy bien. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque teniendo claro quiénes son servidores públicos y quiénes no, vamos a entender ahorita el artículo que es el antídoto para la puerta giratoria. Y el antídoto supuestamente está acá. Y acá es donde está la doctora Albarracín y entonces está la historia. Este artículo tercero es un artículo del Estatuto Anticorrupción para supuestamente combatir la corrupción. Ese artículo, repito, es de la ley 1474, cuando el ex vicepresidente Vargas Lleras era ministro de gobierno y a través de él se presentó el Estatuto Anticorrupción, repito, para combatir la corrupción. Pero miremos este artículo, queridos amigos. Mire el título, doctora Albarracín, y dice: prohibiciones para que ex servidores públicos gestionen en intereses privados, ¿correcto? ¿Es el antídoto para el problema que he planteado, sí o no? Aparentemente sí, pero les tengo una mala noticia. Ya voy para allá. Entonces el artículo dice, ¿cómo es el título? Es una prohibición para que ex, pregunto, cuando se habla de ex, ¿qué es? ¿Un qué? Particular. O sea, el ex ya no es servidor público, ¿cierto? Muy bien. Gestionen en intereses privados. ¿Qué es gestionar en intereses privados? Trabajar para mi bolsillo. Trabajar para mi bolsillo. O sea, cuando yo era el jefe jurídico de la gobernación, mi interés era trabajarle a la gobernación y servirle al público. Cuando yo salgo de la gobernación y dejo de ser el jefe jurídico, soy un abogado litigante. Entonces a mí ya me interesa es que mi bolsillo para poder llevar la plata a la casa. Entonces, son roles diferentes. Yo cuando estoy dentro de la administración, mi fin es servirle al público. Cuando estoy por fuera es mi propio beneficio. Entonces la prohibición aquí está orientada ¿a qué? A que cuando una persona deja de ser servidor público y se aprovecha de su conocimiento que trae de la administración y lo utiliza en temas particulares. Uno diría, se resolvió el problema, doctora Albarracín, y le tengo una mala noticia. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice el artículo 27 del Código General Disciplinario, que es la norma que finalmente le pone el tate quieto a quien viola la ley en este sentido, ¿correcto? ¿Es una mala práctica? Sí. ¿Es generador de corrupción? Sí. ¿Hay una ley que combate esa mala práctica? También. Pero entonces aquí es donde viene el problema. El legislador no fue lo suficientemente fino y claro para hacer que esta norma sea una norma eficaz y se quedó en una norma ineficaz. ¿Por qué? Porque dice el artículo 27 del Código Disciplinario, repito, que es la norma que le pone el tate quieto a los que cometen irregularidades dentro de la administración pública. Entonces dicen acción y omisión. La falta disciplinaria puede ser realizada, ojo,
por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes del cargo o función. Y pregunto, cuando yo dejé de ser el jurídico de la gobernación y empecé a defender a los que yo había investigado, por ejemplo, si fui procurador, pregunto, ¿la conducta la cometo cuándo? ¿Cuando soy servidor público o cuando soy particular? Cuando soy particular, ¿listo? O sea, cometí la irregularidad, pero el código disciplinario me ronda y la respuesta es no. Porque cuando yo ya estoy afuera, no ejerzo el cargo o función. Y entonces esa conducta reprochable, generadora de corrupción, se queda en la impunidad. Y entonces ahí es cuando vienen las frases, es que la justicia es palderruana, el procurador no hizo nada, le vendieron, se corrompió, la justicia no sirve. Y entonces en realidad no es ninguna de las anteriores. Me parece que el Congreso de la República para estos efectos no fue lo suficientemente cuidadoso y técnico y darse cuenta de semejante hueco de impunidad que dejó ante un problema de corrupción tan grande como es el de la puerta giratoria. No sé qué más tengo acá. Bueno, y entonces ese estatuto anticorrupción ya dejó de existir, fue derogado, porque vino la ley 1952, que es el Código General Disciplinario, lo deroga. Esto lo habíamos visto, y se acuerdan, claro que sí. Y entonces el legislador parece que habilitó y no pasó el examen y vuelve y comete el error. ¿Por qué? Porque, ojo con esto que voy a decir, el mismo contenido normativo, doctor Brady, que es la conducta reprochable del ex, pero lo pone en el catálogo de faltas de los servidores públicos. Y resulta que para los que son abogados y están en esta reunión, saben que hay un principio de especialidad de la norma. ¿Y qué es eso de la especialidad? En cada código disciplinario hay un libro, ojo, de servidores públicos y un libro de particulares. Pero no cualquier particular, son particulares que ejercen función pública. Pregunto yo, si yo soy abogado y era procurador y hoy estoy litigando, defendiendo a los que yo investigué, ¿estoy ejerciendo función pública? No, estoy en mi interés privado. Y entonces, como ese abogado sabe que no le va a pasar nada, pues él va a seguir en esa práctica porque él dice, pues no me va a pasar nada. Entonces, creo que hasta aquí va la presentación. Entonces, conclusiones. Primero, hay un problema de corrupción en Colombia, doctor Albarracín, y la puerta giratoria es uno de ellos, indudablemente. Segundo, el Congreso de la República ha dicho, vamos a combatir la corrupción y sacan normas y normas y normas, pero todo el mundo cree que la puerta giratoria, y más de uno, no, yo no puedo hacer eso porque la puerta giratoria, pero no se han dado cuenta que en realidad no les va a pasar nada. Y no es que no le pase nada porque los procuradores son corruptos o no investigan, no, porque es que la norma fue insuficiente, fue ineficaz y ahí quedó. Y esa es la cultura de legalidad que yo quiero transmitir hoy en el siguiente sentido. Antes de caer en un estado de opinión, como por ejemplo decir la justicia no sirve, que los procuradores son corruptos, que nada, hay que mirar, doctora, si verdaderamente las leyes las entendemos y las aplicamos bien, porque cada palabra, cada coma, cada aspecto que haya dentro de una normatividad, hay que leerla con mucho cuidado y hay que entender cada uno de los ingredientes normativos que tienen los artículos. Entonces aquí, espero que estos 15 minutos hayan sido bien utilizados y si hay preguntas de una, porque pues aquí hay preguntas. Bien, vamos entonces con preguntas. Muchas gracias, doctor César Murcia. Interesante su presentación. Vamos entonces con preguntas. 1, 2, 3. Bueno, muy bien, doctor. Usted con su vasta experiencia, porque participó en un organismo de control,
¿Qué es entonces ese delito de yo te elijo, tú me eliges? Por ejemplo, cuando están en un consejo superior, ¿esas no son servidores públicos o sí lo son? Porque tienen una representación, ¿sí? Colocada. Pero resulta que errores y más adelante ellos pueden ser beneficiados del accionar de esa persona que han elegido. Muy bien, doctor Albarracín, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hemos metido en una misma licuadora, excúsenme la expresión, puerta giratoria, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses, que eso es más un conflicto de intereses y no puerta giratoria. Es que todo es, yo lo he escuchado mucho en los medios, yo te elijo, tú me eliges, eso es no es puerta giratoria. La puerta giratoria es el salto que se pega de la administración pública a lo privado para sacar provecho. Esa es la puerta giratoria. Con el ingrediente de que el legislador se quedó corto y la norma fue eficaz. Pero eso, doctor Albarracín, es más un conflicto de intereses. Yo te elijo y tú después elijas a mi hermano y tal, eso es un conflicto de intereses. Y eso ya está resuelto en la ley. Lo que pasa es que, repito, los que han estado conmigo saben que una cosa es puerta giratoria, otra es conflicto de intereses, otra es violación al régimen de inhabilidades, otra es incompatibilidad, porque suena muy parecido. Por acá, profesor César, mucho gusto. Un caso práctico. Su merced comentaba de que en aquella ocasión fuiste director del Departamento Jurídico de la Gobernación, es decir, tenías un cargo de directivo, ¿verdad? Eso fue un ejemplo, porque bueno, digamos un alcanzado ese honor. Ahora, voy a colocar el caso práctico al contrario. Sí, perfecto. ¿Sí? Supongamos que yo haya sido contratista, ¿cierto? De cualquier dependencia en una entidad, hablemos de una alcaldía o una gobernación en su defecto. ¿Qué pasaría si yo llevando en defensa de una entidad, la defensa jurídica, y luego yo posteriormente dentro de mi ejercicio, yo no soy abogado, pero dentro de mi ejercicio, sí, yo paso, digamos, esos procesos, casos a un particular, y luego, por circunstancias de la vida, me llegaran a nombrar como directivo de esa entidad? Y te cae el caso. ¿Qué pasaría en ese caso? Es un caso práctico. Entras a la institución de los impedimentos y recusaciones. Entonces, yo soy abogado litigante, me nombran en el jurídico de la gobernación. Ese caso me llega al escritorio y ya me toca César Murcia ya como jefe jurídico y no como litigante. Mi obligación es declarar mi impedido. ¿Para asumir el cargo? Claro. Okay. No, para el cargo no. Para llevar ese caso para llevar el proceso. Claro. Ok. Y si no lo hago, falta gravísima, y esa sí está contempladita clarita en el código y me voy de destitución. Muchas gracias. Por acá, creo. Okay. Otra pregunta, dos. Tú le preguntabas aquí en el orden. ¿Qué sí, listo. ¿Listo? Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Felicitar a la ESA por este gran congreso que están realizando. La pregunta para usted es la siguiente. Cuando usted habla que servidores públicos, cuando es un edil, siempre se le cierran las puertas porque somos servidores públicos. Y usted dice que no porque son los congresistas, los senadores, todo esto, pero el edil también es elegido por voto popular. ¿Qué quiere decir esto? Que un edil que le cierran las puertas porque supuestamente es un servidor público. Por favor me dice por qué o cómo y a dónde está, porque hasta hoy se le cierran las puertas a ellos porque supuestamente son servidores públicos. Muchas gracias. A usted gracias por la pregunta. Entonces, mira, no lo digo yo, lo dice el artículo 123 de la Constitución, que dice, son servidores públicos en Colombia, miembros de las corporaciones públicas. Cuando se habla de corporación, es grupo de personas que toma decisiones en grupo. Esto es, Congreso de la República, las asambleas y los consejos. Se ha creído que los ediles hacen parte de corporaciones públicas porque son elegidos popularmente, y no es así. Si bien son elegidos popularmente, porque un alcalde también es elegido popularmente, y un gobernador también, pero no son miembros de corporaciones públicas. Entiéndase, corporación, que grupo que toma decisiones en grupo.
Y las decisiones no es simplemente reunámonos para ver qué compramos para X cosa. No, las decisiones me refiero a la expedición de una ley, de una ordenanza o de un acuerdo municipal. Los ediles son fundamentales en la estructura de la administración, pero no son servidores públicos, no porque lo diga el profe, sino porque lo dice su señoría el artículo 123 constitucional. Para efectos del orden, profesor Diego, qué pena. Y no se nos convierte acá en sí, contamos con un tiempo, digamos, prudente, por eso nos hemos extendido un poco. Entonces, para no alterar el orden de las intervenciones, entonces vamos acá con la persona que había levantado la mano, tenemos acá y damos una última intervención. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Escuchando atentamente su ponencia y luego al profesor diciendo que tiene experiencia en el tema y en el campo, yo quiero saber cuáles son las medidas que puede adoptarse para prevenir y mitigar el efecto de la puerta giratoria en la administración pública. Es decir, para trabajar en el sector, o sea, se Muy trabaja bien. en el sector privado y luego Eso es una muy en buena el público pregunta. y luego en el Muy privado. bien. Gracias por esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica el problema, uno no puede quedarse ahí patinando. Hay que mirar, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Muy bien. Ella le contesto. Lo que pasa es que hemos creído que todo se resuelve haciendo nuevas leyes. Y resulta que el legislador de 2011, el Estatuto Anticorrupción, se le olvidó, por ejemplo, que había la ley 1123, que es el Código del Abogado, y ahí dice concretamente lo siguiente. No alcanzó a ver. Los abogados en relación con, bueno, no sé si un joven me ayuda con la lectura. Ya no leemos, lo que está subrayado. Mientras lo leemos, ya está resuelto eso en una ley más vieja. Los abogados en relación con, ay, no, pero es que esa letrica, gafa. Perdón, yo les colaboro. Es que la letrica es así de chililiga, ¿no, profe? Dale. Los abogados en relación con asuntos de que hubieran conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieran intervenido en el ejercicio de funciones oficiales, tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un proceso en el que se hayan intervenido. Muy bien, gracias. Ya está la respuesta a la siguiente. Esto no necesitaba arreglarlo, ya estaba resuelto. Entonces, como está de moda hacer leyes y hacer leyes y hacer leyes, pues lo que con tantas leyes nos hacen es enredarnos. Lo que tenemos que hacer es mirar qué leyes tenemos y aplicar lo que tenemos, pero aplicarlo bien. Pregunto yo, ¿conocíamos este artículo? Para eso es importante estar en la ESAP. Listo, ya le doy la palabra, qué pena. Precisamente mi pregunta era relacionado con la ética profesional. ¿Qué pasa con los abogados cuando entran a esa puerta giratoria? ¿Acaso hay una mano invisible? Claro, entonces, no, entonces el legislador ya tiene resuelto el tema, doctor. Entonces, por lo menos con los abogados nos tienen a la raya. Seguramente habrá unos códigos para los contadores, otros para los ingenieros, etcétera, etcétera. Pero el tema ya está resuelto. Lo que pasa es que nos vendieron la idea de que con un estatuto anticorrupción se iba a salvar el mundo. Y resulta que peor. Exactamente. Listo. Vámonos con las dos últimas intervenciones y cerramos. ¿Listo? Sí, nos vamos. Doctor, buenas tardes. La pregunta pues, es más que una pregunta, es aclarar primero que el tema de la puerta giratoria hace referencia al ejercicio de la abogacía. No, ¿sí? no necesariamente, no necesariamente. Muy bien. Hace referencia a ese ejercicio en especial porque pues, ya nos estamos remitiendo aquí a la ley que nos habla del Código del Abogado. ¿sí? Un ejemplo, eso fue un ejemplo. Respecto a ese tema, ¿qué mecanismo tiene la administración para hacer como la denuncia, la compulsa de copias al funcionario que está incurriendo en
en este artículo de la ley. Perfecto, muy bien. Usted lo ha dicho, compulsa de copias, poner en conocimiento a la autoridad respectiva para que investigue a ese ex que ya no es servidor público. Es que todo no puede ser resuelto, mejor dicho, si yo fui servidor público antes, yo no puedo seguir con esa sombra toda la vida. Es decir, uno sueña ser servidor público, pero cuando ya no está, no está, uno se libera de muchas cosas. Muchos quieren tomarse la foto en La Nación cuando lo posesionan, pero cuando lo sacan se quiere esconder, y más cuando le siguen investigaciones disciplinarias, porque a uno le siguen las investigaciones. Última intervención, profesor Diego, concreto, por favor, doctor César, concreto. Sí. O sea, no, con respecto, doctor César, lo que comentaba alguien por ahí con respecto al tema de los ediles. La ley 2086 le dio reconocimiento de honorarios precisamente a quienes hacen parte de estos cuerpos colegiados, esas juntas administradoras locales. Y ahí la inquietud, ¿son o no son servidores públicos? Además, porque ellos, dentro de la corporación como tal, ellos expiden acuerdos locales, son actos administrativos. Entonces, tengo como la inquietud ahí, doctor César. No, eso está muy bien, pero la Constitución en el 123 define claramente quiénes son servidores públicos. Artículo 123, la prevalencia de la Constitución. Listo, una última intervención y ya cerramos. Listo, última intervención, 1 minuto, por favor. Quiere decir que el tema es... Profesor, buenas tardes. Por acá, profesor. Mi nombre es Jorge Navarro, soy de Chile y me invitaron a este congreso. Y me parece muy importante porque las temáticas más o menos muy parecidas. El concepto de puerta giratoria ya lo conocemos como la puerta de que sale el delincuente al tribunal y vuelve a salir por la otra puerta. Pero me pareció interesante el concepto asociarlo a este tráfico de influencia, a estas inhabilidades que deberían darse porque también son propias de nuestra situación de nuestro país. El ejemplo claro que, por ejemplo, el director nacional del Servicio Nacional de Pesca después se pasó al otro lado y pasó a defender a las empresas a cuales tenía que fiscalizar. Es un ejemplo claro que pasó a mediados de 2005 por ahí. En su opinión, ¿cuáles serían las herramientas para enfrentar, cierto, para paralizar o para congelar esto que se llama la puerta giratoria? Gracias, profesor. Muy bien, gracias por su participación. Reitero, yo quisiera que eso fuera más duro, pero hay un problema fáctico y jurídico que es ¿cuál? En el derecho disciplinario colombiano hay un concepto que se denomina las relaciones especiales de sujeción. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo aplicar el código disciplinario, pero solo a la persona que tiene ese vínculo con el Estado. Esto es los servidores públicos. Volvemos al tema. El legislador puso ex servidor público y cuando ya usted es ex servidor público hay un problema legal en donde no se le puede aplicar la norma porque usted ya se quitó la investidura de servidor público. Ese es el problema. Entonces tienen que cogerlo los códigos privados de abogado, de contador. Esa es la solución. Y no nosotros, administradores públicos, no caer en el desconocimiento de lo que es verdaderamente la puerta giratoria. Bien, muchas gracias, doctor César, a todos los asistentes. Muy interesante la ponencia.